Muy, buen, Muy buenos días con todos. A continuación les voy a presentar sobre los temas de parámetros de ecuación de voltaje alterno. Bueno, la corriente alterna, primeramente debemos saber que la corriente alterna, también representada por CA o AC, se diferencia de la corriente continua, que en esta última circula solo en un sentido. La corriente alterna, como su nombre lo indica, circula por durante un tiempo en un sentido y después en sentido opuesto, volviéndose a repetir el mismo proceso en forma constante. La frecuencia de este proceso se repite es de 50 o 60 veces por segundo, donde podría decirse que son 50 Hz o 60 Hz. Este tipo de corriente es la que nos llega en nuestras casas y la usamos para alimentar la TV, el equipo de sonido, la lavadora, la refrigeradora, etcétera, y provee de generadores de aseo. La corriente alterna o corriente continua, el motivo por el cual se prefiere la corriente alterna sobre la corriente continua es su facilidad de transformación con ayuda de transformadores, lo que permite la transmisión de la energía a largas distancias de manera más económica con la corriente continua. Esto también es posible, pero un método poco práctico. También eso se entiende como corriente alterna las señales de audio, radio y de otras que se transmiten a través de antenas o cables. Estas señales tienen por lo general amplitudes menores y su frecuencia depende de la aplicación que tenga. Representación gráfica de una señal de la corriente alterna. Podemos decir que la fórmula más usual de la corriente alterna es la senoidal. También hay otras formas como la onda triangular y la onda cuadrada. Hablaremos aquí de la onda senoidal. Muy común por esto es que lo que nos llega a nuestras casas a través de las redes de distribución de la energía eléctrica. En el gráfico podemos ver que se muestra el voltaje y tenemos que la magnitud está variada primero hacia arriba y luego hacia abajo de la misma forma que se comporta la corriente y nos da una forma de onda llamada onda senoidal. El voltaje continuamente, y para saber qué voltaje tenemos es un momento específico donde utilizaremos la fórmula V igual a Vp por seno, donde Vp es el pico del valor máximo que obtiene la onda y el seno es una distancia angular y se mide en grados. Aclarando un poco esta última parte y analizando el gráfico, se ve que la onda senoidal es periódica, donde se repite la misma forma de onda continuamente. Si se toma un periodo de esto, un ciclo completo, se dice que tiene una distancia angular de 360 grados. Y con ayuda de la fórmula ya que dimos incluyendo la distancia angular por la cual queremos saber el voltaje, obtenemos el voltaje instantáneo de nuestro interés. Para que cada distancia angular diferente, el valor del voltaje es diferente, sentido en algunos casos positivos y en otros. A continuación podemos ver la fórmula del voltaje alterno, donde podemos decir que P es igual a V por I, donde P es la potencia en vatios que vendría con la W, y la V es el voltaje y la I es la intensidad. Encontramos la segunda fórmula, que sería P es igual a V al cuadrado sobre R, donde la potencia depende del voltaje al cuadrado y de la intensidad de la resistencia del receptor. Al otro lado encontramos P igual a I al cuadrado por R, donde la potencia depende de la corriente al cuadrado que circula por el receptor de la resistencia. A continuación podemos encontrar algunos de los parámetros de la corriente alterna. Ya hemos visto que se componen pasivos y su comportamiento de la corriente continua, dado que el comportamiento de estos varía tratando en corriente continua o corriente alterna. Merece un párrafo aparte de la discusión sobre el comportamiento de estos elementos cuando se les somete a la circulación de una corriente alterna. Antes de comenzar, conviene remarcar la diferencia de este tipo de corriente de la corriente continua y también la explicación de los parámetros más importantes de una señal alterna. Aquí, como podemos ver, encontramos un pequeño ejercicio donde podemos decir que la frecuencia es el número de veces de una corriente alterna cada vez polaridad en un segundo. También podemos decir que la frecuencia es de 50 Hz, entonces el periodo es de t es igual a 20 milisegundos y abarca desde el origen hasta el punto D. En ello también se puede ver la fase, la que es en unidades angulares, ya sea en grados o radianes. También podemos ver los distintos puntos donde la señal corta el eje de tiempo graduado en radianes, y también en la figura B, como ya dijimos, se ven dos señales alternas desfasadas en 90 grados, donde P es sobre 2 radianes. Esto es cuando la primera señal arranca del punto A, la segunda lo hace desde el punto B,
siendo el desfase entre el punto A y B de 90 grados, por lo que se dice que tenemos dos señales de igual frecuencia y amplitud para desfasadas entre por sí de 90 grados. Encontramos una pequeña fórmula que sería U es igual a U max sobre el seno, abre paréntesis, 2 PFT más Q, donde U max es la tensión máxima, F vendría siendo la frecuencia de la onda y T el tiempo y la Q la fase. Los otros tipos de corriente alterna, electrónica, se utiliza infinidad de tipos de señales, por lo cual se hace prácticamente imposible enumerarlas a todas, por eso haremos la referencia como las más comunes. Encontramos la onda frecuentemente utilizada en electrónica, en la onda triangular, y también esta es la onda diente de sierra. Cabe aclarar que las definiciones de los parámetros que se hicieron para la onda sinoidal se mantienen válidos para este tipo de ondas. Muchas gracias.